Estamos aquí en el proyecto que comenzamos en el canal de YouTube junto a vosotros, y en este caso vamos a hablar de cómo procesar y cómo selecciono yo el bombo o kick para mis temas de tech house, que junto al subbajo o al bajo y las voces son una de las cosas principales de este género. Una de las claves que he ido aprendiendo durante los años es la selección de samples. Yo cuando comencé simplemente me gustaba alguna canción, intentaba producir ese género, buscaba sonidos y decía, venga, un bombo. ¡Pum! El primero que me gustaba lo ponía y al final pues sonaba a pura mierda y nada que ver con el tech house, por ejemplo. Para que sepas cómo debe ser un buen bombo de tech house, yo creo que este que seleccionamos aquí lo ejemplifica bastante bien, por lo menos para que lo veas más gráficamente. Una de las características que tiene este tipo de bombos es el cuerpo, ¿vale? Tienen un cuerpo bastante pronunciado, por lo que normalmente suelen ser bombos bastante contundentes. Si has producido géneros como por ejemplo Melodic House o Progressive House, si ves los bombos no tienen tanto cuerpo ni tanto peso, simplemente son un poco más, son bastante más agudos y tienen más marcados el click del bombo. Digamos que son más elegantes, por decirlo de alguna manera. Un bombo de tech house suena, o por lo menos a mí me gusta que suenen más sucios. En este caso, este que pusimos aquí suena de la siguiente forma. Como ves, bastante grave, tiene buena pegada, pero no es súper marcado ese click como podría ser género como el Melody House, que de hecho vamos a compararlos. He encontrado este bombo filtrando por Progressive House, aunque tampoco es súper exagerado el ejemplo, pero bueno, se ve bastante claro, creo yo. Vamos a ponerlo por aquí, lo puedes duplicar pulsando Option en Mac y arrastrando, o simplemente selecciona comando D y duplicas, ¿vale? Si seleccionas todos y comando J hacemos el grupo, y si ponemos aquí la opción Loop, ya tenemos aquí lo más fácil del mundo para rellenar todo nuestro track simplemente arrastrando el bloque. Vamos a comprar de primeras cómo suena el de Tech House y cómo suena el de Progressive House. Como veis, el bombo de Progressive House es más lineal, no tiene tanto cuerpo aquí, no tiene tanta información y es como más limpio. Sin embargo, el de Tech House pues no suena tan limpio, más pronunciado, y aparte yo ya lo recorté un poco porque no me gustan los bombos demasiado largos. Entonces para mí una zona de referencia siempre es la zona del hi-hat que va en el medio. Entonces por aquí yo suelo recortar más o menos aquí, hago así, hago un fade out y ya lo tenemos justo cuadrado para que no sea demasiado largo y así enfangue demasiado la mezcla. Otra de las diferencias es, por ejemplo, el ataque. Aquí el click es más pronunciado, es como un poco más afilado, y en el nuestro pues no se escucha tanto eso, es más todo compacto y más, suena más grande y más grave, ¿vale? Vamos a eliminar ya esta pista que no nos vale y seguimos con los bombos. Otra de los puntos claves en cuanto a la selección de bombos es la tonalidad. Si estás empezando no te metas mucho en esto porque tampoco es súper importante, pero si quieres mejorar y te gusta pulir también los detalles y eso, está bien que lo tengas controlado porque al final todo va sumando. Cuantas más cosas de este tipo hagamos, al final tendremos una canción que sonará mejor. Para averiguar el tono, hoy en día existen ya muchas librerías que te dan los bombos afinados. Yo uso Splice, como sabéis, y en la mayoría de ellos me aparece la tonalidad. ¿Qué pasa cuando no aparece? Incluso cuando aparece, para confirmar, porque algunas veces lo ponen y no cuadra con lo que es en realidad. Una forma de hacerlo fácil sin tener que salir de Ableton ni pagar plugins ni nada es usar Spectrum. Yo ya lo tengo aquí cargado en la pista del bombo, simplemente lo pondrás en la opción más alta, que creo que por defecto viene en esta, y yo la pongo siempre aquí. Haremos doble clic para verlo en pantalla grande, reproduciremos el bombo y veremos cuál es la frecuencia o el pico más alto del Spectrum. Vemos que está complicado elegir cuál sería el pico más alto, pero bueno, podríamos mirar a qué tono corresponden estas frecuencias y ya ir probando el tema, subiendo y bajando el pitch o la tonalidad del bombo, y de oído
sacar cuál es la que más te convence o mejor suena en conjunto con tu track. Yo en este caso elegiría esta parte, está en E, como veis en la esquina inferior izquierda, marcada la frecuencia y la tonalidad. E que corresponde a Mi. Como el tema lo empezamos en Mi, yo ya recuerdo que subí el bombo 2 semitonos, es decir, que el bombo supuestamente estaba en Mi, como veis aquí en el título, pero tras comprobarlo cómo se escuchaba, vamos a ponerlo como venía para ver la diferencia. Según Splice era E, y aquí vemos que es Do sostenido en vez de Mi. ¿Qué hice entonces para comprobarlo también por oído? Pues reproducirlo de las dos formas y ver cuál me gusta más. Definitivamente me gusta más cómo suena cuando subo 2 semitonos, por tanto se va a quedar tal cual lo tenemos ahora mismo. Tercera clave, si cambiamos el modo de Warp de Complex, que yo lo tengo por defecto en Complex, aunque eso puede cambiarse en las propiedades de Ableton, lo ponemos en Beat y ahora el modo de transiente lo ponemos solo de ida, con una flechita solo para la derecha. Podemos recortar el sample, imagínate que esto es un porcentaje, ahora mismo está al 100% el sample del bombo. Si voy bajando, va reduciendo el sample en la cantidad en la que lo pongamos. Si lo pongo al 50, pues sonará la mitad del bombo. Es decir, si este es el 100%, 50 sonará de aquí a aquí. Va dejando solo la parte del transiente, del ataque del bombo. Vamos a darle a play para que veas a qué me refiero. Porque esto es, yo cuando lo descubrí ya no paro de usarlo. En todas mis canciones lo uso, ya sea en el bombo, en top loops. Si haces minimal te viene súper bien. Es una maravilla esta herramienta. Si lo dejo al 0, se queda solo la transiente inicial. Con lo que si, por ejemplo, quisieras darle un poco más de ataque al bombo, que yo no suelo hacer esto con el mismo bombo porque prefiero para eso mezclar dos bombos en ese caso. Pero hay gente que lo hace y está bien. Si te suena bien, lo puedes hacer perfectamente. Podríamos duplicar. Este lo dejaríamos a 0 y el primero a 100. ¿Notáis cómo ha aumentado el clic? Vamos a ver cómo suena en conjunto. No suena mal, pero bueno, de todas formas yo lo voy a dejar como lo teníamos inicialmente, ya que me gusta bastante y además si hacemos eso tenemos que tener cuidado también que no se nos dispare mucho el transiente porque después eso a la hora de mezclar y limitar nos va a perjudicar bastante en el headroom. Ya sé que suena a lo mejor si eres novato bastante raro lo que estoy diciendo, pero bueno, ya tendremos tiempo para explicar esas cosas más avanzadas. De momento quédate con eso. Detalle importante a la hora de procesar el bombo que yo uso en todas mis canciones. Si hay algún plugin indispensable, sobre todo para Tech House, es el Decapitator de Soundtoys. Es un plugin de saturación. Cada modo, A, E, N, T y P, corresponde a una mesa analógica y por lo tanto a una emulación diferente. Y yo simplemente aquí lo que hago es lo pongo en el primero, en A, le doy un poco de drive, el mix está al 100% y ya simplemente ir probando a ver cuál suena mejor en la pista individual y después pruebo en conjunto a ver cómo suena con el resto de elementos. Siempre comparando. Juego también un poco con el bypass, con el mix, para que no sea tan exagerado. Y de momento me ha gustado el A y el E. Voy a probar un poco más con el E. Vale, definitivamente me gusta más el A. Yo creo que ahí más o menos me gusta.
Y mira, para que veas cómo funciona y para qué sirve también la saturación, ganamos bastante headroom con esto. Si vemos el pico de la señal sin saturación, sin decapitator, vamos a ver cuánto nos mide. 12,7. Activamos el decapitator. Acabamos de ganar 1 decibelio. Si usamos bastante de saturación, con sentido, lógicamente, nunca por usarla, vamos a ir ganando poquito a poco ese espacio que después nos hace que podamos apretar más la mezcla y el máster y sonar más fuerte al final. Antes de nada también me he saltado directamente al saturador, pero suelo poner siempre un ecualizador y la verdad es que uso el de Ableton. Para eso usaríamos este filtro que en vez de cortar lo que hace es reducirlo, pero sin hacer el corte agresivo. Reduzco un poco a partir de los 20 más o menos y en agudo podemos hacer algo parecido, a ver cómo suena. Aquí podemos ganar un poco de peso, pero mira, para esto vamos a usar otro plugin y así os lo enseño, que lo uso de vez en cuando, el Pultec de Waves. Aquí tenemos un mítico truco con este plugin que lo hicieron porque en el ecualizador analógico pasaba eso, entonces lo emularon igual o intentaron emularlo de la misma forma en el plugin. Y lo único que tenemos que hacer es seleccionar la frecuencia, que en este caso yo lo voy a poner en 30 Hz en la zona subgrave, y aplicamos boost, que es como un aumento, pero a la vez se aplica también una atenuación de más o menos la misma cantidad. Vamos a empezar por 1,5 y vamos subiendo la atenuación. Ahora te lo pongo con y sin. Cambia bastante el sonido, la verdad. Tenemos que tener también cuidado en que no suba demasiado los decibelios en la salida. Sube un decibelio, vamos a darle un poco. Siempre intentar cuando hagáis proceso, si pones un ecualizador, por ejemplo, pues que si a la entrada antes del ecualizador te da 12 decibelios, menos 12, cuando pongas el ecualizador, si lo mides, que no te vaya a salir menos 6, porque entonces que le estás metiendo, a lo mejor te suena muy bien porque le has metido mucho volumen. Entonces el cerebro piensa que suena mejor, pero no, simplemente suena más alto. Y eso es un error humano bastante típico en la producción musical y en la mezcla. Y por último, aunque en este caso no nos va a valer mucho porque el bombo no tiene un transitorio inicial súper marcado que destaque aquí un pico, para ello nos vendría bien tener herramientas como esta, que es un clipper. Y un tip que yo suelo poner en práctica con este clipper hecho con plugin de Ableton sería el siguiente: le damos a reproducir y vamos aumentando este knob hasta que veamos que se enciende un poco el LED de clip. Eso significa que hay un pico que está ya recortando ahí y llegando a la zona límite del clipper. Suele hacer recortes bastante leves, porque si nos pasamos hay que tener cuidado. Si nos pasamos, mira, yo creo que por aquí más o menos está bien. Y siempre que hago esto suelo usar también el osciloscopio para ver cómo está afectando a la señal. En este caso este lo compré, como tengo también en otro vídeo que vimos que analizamos este plugin y me gustó bastante. Lo compré, que venía en un pack de 4 o 5 plugins más para mezcla y está bastante bien. Es una herramienta de Max for Life y me costó 10 pavos, vamos, era bastante barato. Para que veáis cómo afecta el clipper, vamos a exagerar un poco. Ves que se carga la señal, lo que hace es ponerla rectangular como si fuera un chorizo. Pero claro, si la hacemos en su justa medida, el pico no llegaría rápidamente al techo. Lo quitamos de ahí. Y bueno, gente, yo creo que estos son los principios básicos para que tu kick suene gordo, suene potente, suene a tech house. Son unas claves básicas para comenzar bien un track. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes seguirme para estar al día de todos los nuevos tutoriales que iré subiendo. Como siempre, mínimo uno a la semana, todos los domingos.
Y habrá veces que incluso haga 2, suba mis propias canciones, las revisiones de las canciones para que vea cómo las hice. Y sorpresitas varias, como en mi Instagram, por ejemplo, que tengo siempre regalos de packs de samples para que podáis descargarlo y usar los mismos que uso yo. Y nada, me despido hasta la semana que viene, o quizás un poco antes, nadie sabe. Espero que os vaya bien y sigáis dándole caña a la música. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.